por medio de su Centro de Estudios para la Integración Económica, les da la más cordial bienvenida al seminario virtual Índice de Integración Centroamericana, una propuesta metodológica, como parte de seguimiento a los resultados de la iniciativa Call for Papers 2021, Centroamérica, avances y desafíos a 200 años de su independencia. En esta sesión virtual se darán a conocer los resultados de una investigación ganadora de una mención honorífica de dicha iniciativa. Esta actividad es parte de la serie de webinar que estaremos desarrollando asociados a la iniciativa Call for Papers 2021, en la que se estarán desarrollando diferentes webinars y actividades para presentar los resultados de cada uno de los papers ganadores y menciones honoríficas de esta iniciativa, y también aprovecharemos para darles a conocer a quienes han estado trabajando arduamente en la misma. Esta actividad tiene como objetivo socializar los resultados de la investigación ganadora de mención honorífica del Call for Papers 2021, y para ello damos la bienvenida a Adolfo Rocha. Él es nicaragüense y, como les indicaba, es el ganador de una de las menciones honoríficas de esta iniciativa desarrollada desde finales del año pasado a principios del presente. Además, en esta actividad contaremos con los comentarios de la jefa del Departamento de Investigación y Análisis de la CIECA, Claudia García, quien nos estará un poco complementando e ilustrando sobre los principales hallazgos que nos expondrá Adolfo. Previa a cederle micrófono y cámara, me gustaría introducirles al autor de este paper, mención honorífica. Es Adolfo Rocha, ingeniero en Economía y Negocios de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua. Ha laborado en la Gerencia de Estadísticas Macroeconómicas del Banco Central de Nicaragua y ha escrito diferentes artículos. Entre ellos se destacan este paper, además análisis de la competencia del sistema bancario nicaragüense. Esto lo presentó y lo publicó en la revista Recard. También ha elaborado el paper denominado Índice de Condiciones Financieras y la Economía Real, Evidencia Empírica para Guatemala, que estará siendo publicado en la revista Banca Central número 82, y también es autor del paper denominado Coeficiente de la Compensación y Esterilización Monetaria en Nicaragua, periodo 2006 a 2020, que está asociado a su tesis de graduación. También ha tenido diferentes reconocimientos, como la mención honorífica que nos convoca en esta ocasión, y también la mención honorífica en el 32º certamen permanente de investigación Dr. Manuel Noriega Morales del Banco de Guatemala. Sin más, damos la bienvenida al autor de la investigación denominada Índice de Integración Centroamericana, una propuesta metodológica, a Adolfo Rocha. Adelante, Adolfo, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Reitero que es un placer compartir este espacio de intercambio de ideas que tiene lugar en el Call for Papers 2021. Muchas gracias Cecilia Romero y Claudia García que nos acompañan para la dinámica de esta presentación, y a todos los que nos siguen de manera virtual. Sin más preámbulos, daré inicio con la presentación. Solo voy a ajustar algunos elementos acá. Perfecto, confirmamos que llevemos tu presentación. Ok, muchas gracias. El título del artículo es Índice de Integración Centroamericana, una propuesta metodológica. Referente a la estructura de la presentación, primero se inicia con una introducción donde se enmarca por qué hablamos de índices de integración, cuál es la motivación, por qué son importantes y sobre todo su justificación, que reside en la utilidad de esto. Seguidamente estará el apartado de antecedentes, donde se abordará lo que se ha dicho antes de redactar este artículo, particularmente la experiencia de otras regiones que, al igual que Centroamérica, se encuentran en un proceso de integración y han impulsado en la construcción de índices, el marco teórico que sustenta esta investigación, la metodología utilizada, los resultados y, por último, los comentarios finales.
En la figura número 1 y figura número 2 pueden observar los pilares de integración de dos regiones. En la figura número 1 se encuentra Asia y en la figura número 2 Centroamérica. Sin ánimos de entrar en detalles en la elección de los pilares de la integración, la característica en común que comparten estos procesos es que involucran diversas esferas. Por ejemplo, en Centroamérica hablamos de seguridad democrática, integración económica, fortalecimiento institucional, entre otros elementos. Por su parte, en Asia hablamos de programas de cooperación económica subregional, cooperación en bienes públicos regionales, entre otros pilares de integración. Una pregunta que surge naturalmente es cómo medimos el progreso o retroceso en estos pilares, es decir, cómo cuantificamos este proceso de integración. Al respecto, podríamos ensayar con el análisis de ciertos indicadores que consideremos que capturen alguna parte del proceso de integración. Por ejemplo, en la figura número 3 se visualizan 4 indicadores regionales que corresponden a valores promedio de 2012 a 2016. Y por ejemplo, tenemos el índice de intensidad de comercio intrarregional, que mide si los flujos de comercio interregional de un país, en este caso centroamericano, son mayores a lo esperado dada su importancia en el comercio total de Centroamérica. Si tuviéramos que dar una conclusión utilizando este indicador, diríamos que Nicaragua y El Salvador son los países más integrados, a excepción de Costa Rica y Panamá, que muestran los menores valores para este periodo. Sin embargo, si valoráramos el índice de concentración de las exportaciones Herfindahl-Hirschman, que es un índice de concentración de mercado, veríamos que Nicaragua es el segundo país más concentrado en el mercado de exportaciones totales, a pesar de tener un índice de intensidad regional grande. Entonces, en el caso del índice de concentración, este se interpreta mediante rangos donde un valor por debajo de 1500 indica mercados no concentrados, entre 1500 y 2500 moderadamente concentrados y por encima de 2500 altamente concentrados. Vemos que Costa Rica incursiona en un mercado moderadamente concentrado, mientras que los demás países de la región en un mercado altamente concentrado. Entonces, si tuviéramos que decidir igual o extraer conclusiones utilizando el índice de concentración, diríamos que Costa Rica es el país más integrado. Y así podríamos seguir con el índice medio de conectividad del transporte marítimo de línea y la proporción del stock de migración intrarregional respecto del stock de migración total. El tema con estos indicadores es el siguiente. Como se pueden observar, las conclusiones que derivamos dependen del indicador que utilicemos. Es decir, los indicadores individuales brindan señales mixtas acerca de la posición de la integración en general. No sabríamos, por ejemplo, a cuál indicador darle importancia. Es más importante la intensidad de comercio interregional que la concentración de las exportaciones. Entonces, si bien la caracterización exhaustiva de cada parte del proceso de integración es una propiedad deseable para entender, tener una comprensión profunda del proceso, esto plantea dificultades al momento de extraer conclusiones generales, porque cada variable captura una parte del proceso de integración y además de eso brindan señales mixtas. Es ante esta problemática que nacen los índices de integración, que se muestran como medidas holísticas del proceso de integración. Es decir, esta es la justificación de por qué se habla de índices de integración. En el apartado de antecedentes, como mencioné en la introducción, se abordarán la experiencia de ciertas regiones que, al igual que Centroamérica, se encuentra en un proceso de integración. En la figura 4 y figura 5 se muestran los índices de integración regional de Asia-Pacífico y el índice de integración regional de la región de Asia Central. Como se pueden ver, las dimensiones que cubren cada uno de estos índices van desde el comercio de inversión hasta aspectos de integración institucional y social. Utilizan una amplia gama de indicadores, 26 indicadores, y diferentes metodologías. En este caso utilizan metodología de análisis de componentes principales. En cuanto a la región de Asia Central,
gustaría puntualizar que el estudio encuentra que existe un bajo nivel de integración regional donde las dimensiones de integración social y movimiento de personas contienen las mayores ponderaciones. Es decir, el dilema que en la parte de introducción mostraba en cuanto a qué parte del proceso es más importante, vemos que existe cierta dinámica en cuanto a algunos de los pilares. En este caso sería, por ejemplo, la integración social y movimiento de personas. Otras experiencias de bloque económico lo constituye el índice de integración de Europa. Utiliza 4 dimensiones, 25 variables, realizado para 14 países de la Unión Europea y utilizan la metodología de índice de tipo compuesto. Asimismo, en la región de África se puede visualizar dimensiones similares. Está elaborado para 54 países y las conclusiones a las que llega el estudio es que el índice muestra la mejor puntuación en integración comercial y una peor puntuación en integración macroeconómica. Es decir, la experiencia de las diversas regiones difiere en cuanto a la importancia de una dimensión u otra. Finalmente, para el caso de Centroamérica, se encuentra un antecedente que es el Índice Regional de Integración Económica Centroamericana. Utiliza 3 dimensiones: vinculación, gestión y convergencia, que están conformadas por 10 indicadores, 27 variables y una metodología de índice de tipo compuesto. Es decir, de los antecedentes podemos observar que existe un interés actual en la medición de este proceso de integración que revela las dinámicas que existen en los diferentes bloques económicos del mundo. Siendo con el marco teórico está basado en aspectos de la construcción de un índice, sobre todo en lo que se refiere a la selección de variables y los métodos de ponderación y estandarización. El marco teórico es construido básicamente por los aportes de Freudenberg 2003 y Gore 2017. Los autores lo que han visualizado en los índices que he mostrado en los antecedentes es que existen ciertas limitantes y observaciones que ellos realizan. En cuanto a la selección de variables, ellos encuentran que es usual ver que la participación de las exportaciones intrarregionales en exportaciones totales y la participación de las importaciones intrarregionales en las importaciones totales son variables que son incorporadas en el índice. Según estos autores, la incorporación de variables que capturen aspectos similares o el mismo fenómeno se traduce en un imbalance estadístico, ya que se está duplicando lo que ellos llaman doble contabilidad. Entonces, esto plantea riesgos en el índice en cuanto a sesgarlo, es decir, contar con 10 variables que miden un mismo fenómeno no sería representativo de todo un proceso, sino que estaría precisamente sesgado a solo una parte del proceso. Esto se exacerba si las ponderaciones utilizadas son distribuidas equitativamente en todas las variables, todos los indicadores o todas las dimensiones, ya que indicadores que estén conformados por un mayor número de variables influirían en mayor medida en el índice, ya que las ponderaciones están distribuidas equitativamente. En términos intuitivos, ponderar por igual a las variables indica que el proceso de integración se da de manera simétrica y proporcional, lo cual vimos en los antecedentes que no es el caso, al menos en la experiencia de regiones como África y las regiones como Asia. Hay diferentes dimensiones que resultan más importantes que otras. Ante este dilema, los autores proponen el uso del análisis de componentes principales para asignar las ponderaciones, a fin de que las ponderaciones recaigan en un criterio empírico. Y en cuanto a los métodos de estandarización, los autores postulan el uso de la desviación estándar. También es una práctica común en los índices encontrar, por ejemplo, el uso de normalización de la distancia entre los mejores y peores. Según los autores, esto es susceptible a datos atípicos. Esto es muy importante en regiones como África, por ejemplo, donde es una gran cantidad de países
o por ejemplo, la Unión Europea, y es más probable encontrar regiones más desarrolladas que otras. Quizás esto no sea tan importante en regiones conformadas por un número reducido de países. Sin embargo, pueden haber desempeños o disparidades no despreciables. Entonces, a fin de evitar esto, los autores proponen el uso de la datación estándar. En cuanto a la selección de variables, si bien es un proceso subjetivo, la idea central o que podríamos usar para regir la selección es la siguiente, que la elección de las variables es un aspecto primordial en la construcción de un índice y que la incorporación de una gran cantidad de variables no se traduce per se en un mejor índice. En base a esto, lo evidenciado en los antecedentes, las observaciones de estos dos autores, y en aspectos prácticos, por ejemplo, la disponibilidad de las variables, la existencia de variables que midan el fenómeno y sobre todo el uso de datos balanceados restringe las variables que conforman el set inicial de datos para este estudio. Está conformado por 7 variables que, como pueden ver, son el índice de intensidad de comercio intrarregional, una medida de si el volumen de comercio a nivel intrarregional es mayor de lo esperado a la importancia del país y en el comercio total. Unos vínculos de inversión, que es la proporción del stock de inversión extranjera directa intrarregional sobre el stock de ID en el país declarante. Un ratio, que es el del índice de concentración de exportaciones intrarregionales y el índice de concentración de exportaciones de todos los socios comerciales. Una medida de qué tan concentrado es el mercado regional en comparación al mercado total de cada país. Unos vínculos que se refieren a las remesas a nivel intrarregional, la conectividad que existe en las líneas de transporte marítimo, comparado también a nivel intrarregional y a nivel de todos los socios comerciales. Una variable que captura la dimensión social, que sería la migración, y finalmente los costos asociados al comercio intrarregional comparados al costo de comerciar con todos los socios comerciales. Las fuentes de los datos son las siguientes instituciones: CIECA, UNCTAD, SCAP, ONU y el Banco Mundial. En cuanto a la metodología de análisis de componentes principales, siguiendo a Stock y Watson, la técnica supone que el set inicial de datos se puede resumir o disgregar en dos partes. Es decir, en el vector X tendríamos las 7 variables que vimos en el apartado anterior, y estas variables pueden ser disgregadas en dos elementos. Un componente latente, que es común a todas estas variables, más un componente idiosincrático, es decir, la información individual de cada variable que no es capturada por el componente individual. Componente común, perdón. Entonces, en términos intuitivos, la técnica supone que estas variables son guiadas por una variable latente, y es esta variable latente a la que denominamos integración, ya que es la que conduce a todo este conjunto de variables que suponemos que capturan partes del proceso de integración. Los aspectos técnicos en la aplicación del análisis de componentes principales son los siguientes, siguiendo a García, Morales y González, 2013. La estandarización a fin de contar con medidas estándares o que puedan ser comparadas entre variables, ya que hay diferentes magnitudes, hay índices, hay proporciones. El análisis de suficiencia general e individual, Kaiser-Meyer-King, que es una medida de la fortaleza de la solución encontrada. Si las variables ayudan a identificar el componente común, la descomposición espectral, que no es más que encontrar los valores propios de la matriz de correlaciones de estas variables, el número de componentes a retener y rotación de los mismos, es decir, cuántos componentes vamos a utilizar en la construcción del índice, y si estos componentes se van a relacionar o van a ser ortogonales. Y por último, obtener el puntaje del componente. Los principales resultados de la investigación inician con la identificación de la cantidad de componentes y las cargas de factores. El primer componente captura el 56% de la variabilidad de los datos, seguido del segundo componente que captura el 30%. En conjunto, ambos componentes capturan el 86% de la variabilidad del set de datos que está en la columna variable.
que corresponden al set inicial de datos. Asimismo, se pueden observar las cargas de factores, que son los números que se muestran, acompañadas de un asterisco. El siguiente paso para efectuar el análisis de componentes principal es identificar a cada variable con un componente. En este caso, la asignación corresponde a donde la variable tiene la mayor carga de factor. Por ejemplo, el índice de comercio intrarregional tiene la mayor carga de factor en el segundo componente, que es 0.61. De esta forma se realiza para todas las variables que conforman el set inicial de datos. Entonces, como se puede advertir, el componente número 2 queda conformado por dos variables, mientras que el componente 1 encapsula las variables restantes. Dada la naturaleza de las variables agrupadas, se le pueden dar nombre. Entonces, decidí nombrar el segundo componente como integración comercial e inversión y por su parte el componente número 1, integración social y conectividad. Entonces, el índice de integración centroamericana se construye como una suma ponderada de estos dos componentes. Componente número 1, integración social y conectividad, más el 30% del componente número 2, integración comercial e inversión. Gráficamente, las puntuaciones de los factores de los componentes se puede ver en la figura número 2. Está el índice de integración centroamericana para los años 2012 y 2016. La interpretación, debido a la medida de estandarización utilizada, corresponde a desviaciones estándar, o un valor positivo señala un desempeño por encima del promedio y un valor negativo un desempeño por debajo del promedio. Cabe recalcar que no se tratan de las variables, sino del componente común que guía a estas variables. Es lo que supone intuitivamente la técnica de análisis de componentes principales. Sin importar los años, se pueden observar tres grupos. Por ejemplo, tenemos a Nicaragua y El Salvador, que contienen los mayores puntajes de integración. Un grupo conformado por Costa Rica, Guatemala y Honduras. Y un grupo conformado únicamente por Panamá. Si se puede observar, existen límites, tanto superiores como inferiores, para este gráfico. La idea es dar una señalización de la fortaleza de la integración o del proceso de integración. Entonces vemos que Nicaragua y El Salvador tienen desempeños significativos, positivos, mientras que Panamá tiene desempeños significativos, pero de desintegración. Es el país menos integrado con la región. De esta manera, el ranking en 2016 sería el siguiente: Nicaragua, Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala y por último Panamá. La evolución a nivel individual, ejemplo, vemos para los 5 años que conforman el estudio, se puede advertir que si bien Panamá es el país con menor desempeño, la tendencia muestra que está mejorando su puntaje de integración. Lo mismo cabe recalcar para Nicaragua y El Salvador. Excepciones a esto podrían ser Costa Rica, Guatemala y Honduras. Sin embargo, no se evidencia un proceso de desintegración. La interpretación del índice, vale recalcar que no se presta atención a la posición puntual en un año, sino a los movimientos o la tendencia que presenta cada país. De esta forma, para finalizar los resultados del estudio, se propone un índice que cuantifica la integración regional centroamericana. Esto está basado en la metodología de análisis de componentes principales, donde la ponderación descansa en un criterio empírico, en este caso, la correlación entre las variables. Se va de la doble contabilización al evitar incluir variables que capturen información similar. Esto, como mencionaba en el marco teórico, reduce el riesgo de sesgar el índice. Y el índice de integración centroamericana propiamente se construye como una suma ponderada de los componentes, donde las ponderaciones corresponden al porcentaje de variación que explican del set de datos. El primer componente pondera 56%, mientras que el segundo 30%.
Y el ranking de integración en 2016, basados en el índice propuesto, es Nicaragua, Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala y por último Panamá. En cuanto a las recomendaciones que se desprenden del estudio, es una revisión del IRIEC en los aspectos primordiales de la construcción de un índice, selección de variables y método de ponderación y estandarización. Asimismo, reconocer las limitantes del índice presentado. Se han dejado por fuera aspectos de la integración, cadenas de valor intrarregionales, institucionalidad, cambio climático, entre muchas otras variables. Esto no es solo, digamos, limitantes cuanto a Centroamérica, sino que en todas las regiones donde se ha intentado cuantificar el proceso de integración, existen limitantes, ya sea por disponibilidad de variables, la calidad de los datos, y por ese motivo han incursionado en la cuantificación de aspectos subjetivos como la institucionalidad, cómo medir la institucionalidad, si es cuantificable, y aspectos como el cambio climático también. También reconocer que es un corto periodo de tiempo el que se analiza, limitado básicamente por las cuestiones que menciona en cuanto a disponibilidad de datos, que son 5 años. También la aplicación de otras metodologías, si bien no son utilizadas en la literatura de integración, de índices de integración, sí han sido utilizadas para medir aspectos de la integración como el comercio. Por ejemplo, la teoría de redes sería un buen punto de incursionar en la construcción de índices con otro tipo de metodología. Y otra limitante en cuanto a las ponderaciones del índice es que descansa en la información histórica de las variables. Esto no es tan importante, por ejemplo, en el periodo de tiempo que se analiza, que son 5 años, pero sí puede ser muy importante un periodo, digamos, de 30, 40 años, donde por la dimensión temporal es posible ver cambios importantes. Entonces, la incorporación de nueva información en el índice modificaría las ponderaciones, la cantidad de componentes a retener y la variabilidad que captura el set de datos. Claramente esto va a depender de si la nueva información es consistente con la evolución histórica de la variable. Si es consistente, pues no habrían cambios abismales, pero si la información, digamos, en 2017 es un dato típico, entonces sí influiría en las ponderaciones y en la demás construcción que se desprende del índice. A manera de reflexión final, quería puntualizar en lo siguiente. Tanto los modelos como los índices presentados constituyen abstracciones de la realidad y por tanto presentan limitaciones. Entonces, no se trata de ver qué modelo es mejor que otro, sino el objetivo es contar con un arsenal de instrumentos y valorar las conclusiones que desprendemos de ellos a fin de identificar si las conclusiones a las que llegamos son sensibles a la metodología utilizada. Esto es algo que le interesaría a quien toma decisiones para reducir la incertidumbre asociada a una decisión. Entonces, al mejor de mi conocimiento, el primer documento que aborda el tema de la cuantificación del proceso de integración es el IRIEC. El segundo sería el documento galardonado con el primer lugar en esta edición, que construye un índice de interconectividad, spillovers, y el tercero sería este. Lo que quiero enfatizar también es que esto es un proceso iterativo, así lo demuestran la experiencia de regiones como Asia, Europa, que año con año van modificando el índice, incorporando dimensiones, proxies de variables que antes no estaban incorporadas en el índice, es decir, es un trabajo continuo. En cuanto a valorar, por ejemplo, las conclusiones a las que se llega en el IRIEC y en el índice presentado, en la tabla A1 y A2 se muestran las puntuaciones que se obtienen en el IRIEC. Basado en el IRIEC, el ranking de integración en 2015 sería Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que contrasta con los resultados del presente estudio. Pero la respuesta a estas discrepancias se encuentran precisamente en la tabla A2 y en la tabla A1.
Se puede observar en la dimensión de vinculación, Nicaragua obtiene el mejor puntaje, seguido de Honduras y El Salvador. Sin embargo, cuando evaluamos la dimensión de convergencia, Nicaragua y Honduras muestran las menores puntuaciones. En la tabla 2 se dimensiona el componente de convergencia y vemos que está conformado por los indicadores de desempeño de crecimiento económico, empleo y precio y mercado financiero. Y debido a que el IRIEG utiliza la distancia entre mejores y peores, vemos que Honduras y Nicaragua tienen un puntaje de 0 en el crecimiento económico y en mercados financieros y empleo y precios son los menores, con los menores puntajes. Ahora bien, estos indicadores están conformados por variables, que son las que se listan en el lado inferior derecho. Está el PIB per cápita, el índice de productividad laboral, inflación, tasa de desempleo, salario mínimo por trabajador, crédito del sector privado y margen de intermediación financiera. La pregunta central o crucial en esto es, ¿estas variables están midiendo la evolución individual de cada país o están midiendo la integración? Estos es básicamente los señalamientos que hace Gore y Freudenberg que vimos en el marco teórico, ya que no queda claro cómo el PIB per cápita mide la integración. Puedo estar seguro que el PIB per cápita mide la evolución a nivel de país, pero no queda claro cómo eso se traduce en una perspectiva de integración. Entonces, si eliminamos la dimensión de convergencia en el IRIEC, vemos que el ranking de vinculación y el ranking de vinculación más gestión sí coincide con la evolución el ranking propuesto en el siguiente documento. Entonces, esto es una forma de valorar, por ejemplo, si las metodologías o los componentes son sensibles a la incorporación o no de ciertas variables. Vemos acá, por ejemplo, que la incorporación de la dimensión de convergencia cambia totalmente el ranking que un país obtiene en un periodo. Claramente, esta comparación es a grandes rasgos, ya que son metodologías distintas, son variables distintas, pero al menos podemos ver que los tres grupos se identifican. Salvador y Nicaragua en los primeros lugares, Panamá en el último lugar y los lugares intermedios están conformados por países como Honduras, Guatemala y Costa Rica. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, Adolfo, por su presentación. Bastante ilustrativa y reveladora, ¿verdad? Es de recalcar que parte del objetivo de la iniciativa Call for Papers 2021 ha sido un poco retomar esta evolución, ¿verdad? Ya que se conmemoraban los 200 años de la independencia de los 5 países de la región. Entonces, creo que de una manera bastante destacada se ha logrado ese objetivo con el trabajo desarrollado por Adolfo. Muchas felicidades nuevamente. Siguiendo con la metodología definida para esta actividad, damos la bienvenida a Claudia García. Ella es jefe del Departamento de Investigación y Análisis del Centro de Estudios de CIECA. Es economista, máster en Finanzas y Análisis Estadístico, con experiencia laboral de 18 años en investigación y análisis económico, político, así como la ejecución y monitoreo de proyectos nacionales y regionales. Actualmente, como ya indicábamos, se desempeña como jefe de investigación y análisis de la CIECA. Ha sido columnista en la revista Forbes Centroamérica y catedrática universitaria. Cuenta con una licenciatura en Economía y una maestría en Finanzas de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y un diplomado en Estadística por el Instituto de Estadística para Asia y Pacífico de Japón. Entonces, sin más, procedemos con los comentarios de nuestra experta del día de hoy y organizadora de la iniciativa Call for Papers 2021, Claudia García. Adelante. Muchas gracias, Irene. Gracias a Adolfo Rocha por esta presentación, ¿verdad?
esta mañana, pues, como bien nos ha presentado Adolfo, estamos conociendo un paper de la iniciativa Call for Papers. Este ha sido galardonado con una mención honorífica y nos presenta un índice de integración centroamericana, ¿verdad? Haciendo una propuesta metodológica en torno al tema. Como bien lo presentaba Adolfo, el documento tiene como fin poder medir ese grado de integración de cada uno de los países de la región. ¿Y cuál es la importancia de esto? Pues justamente, ¿verdad? Este documento lo que busca es evidenciar de una forma cuantitativa cuál ha sido ese avance que se ha tenido en todos estos esfuerzos que se han dado alrededor de la integración económica centroamericana, ¿verdad? Así que algo que hay que resaltar es que este índice lo que está haciendo es medir ese grado de integración en el plano puramente económico, si queremos verlo de esta forma, ¿verdad? Dado que el artículo menciona, ¿verdad?, que hay variables utilizadas, justamente nos lo acaba de presentar ahora Adolfo, estas variables están utilizadas agrupándose en componentes tanto de integración social y conectividad, como de integración comercial e inversión, ¿verdad? Dos de los componentes importantes que resaltan al momento de estos esfuerzos que se hacen en materia de integración económica centroamericana, ¿verdad? Algo importante de resaltar es que el documento podría ahondar un poco más en cuáles son estos resultados propiamente de cada uno de estos dos componentes, como un valor agregado a la sumatoria que hace de ambos componentes, ¿verdad? Así que dentro de las oportunidades de mejora que vemos es justamente ese valor agregado que puede brindar el artículo en torno a este esfuerzo. Centrarse en brindar un mayor detalle a estos elementos para que el índice pueda finalmente mostrar a qué utilidad al momento de medirse, ¿verdad? Ya que al medir un grado de integración en una sumatoria podría ocultar alguna información valiosa dentro de este ponderado, ¿verdad? Entonces, vemos que actualmente hay una serie de esfuerzos que se han dado en materia de integración que podrían ser valiosos al momento de desagregar esta información. Cabe resaltar que, como bien nos presenta Adolfo, es importante justificar la razón por la que se utilizan un periodo de estudio de 5 años, de 2012 a 2016, perdón. Aquí consideramos que hay un periodo importante que es de análisis que se deja fuera, ¿verdad? Aquí del 17, 18, 19, incluso los años de la pandemia, vemos que para las economías de Centroamérica, el comercio y sobre todo el propio proceso de integración han tenido hitos importantes que destacan en este proceso, ¿verdad? Recordemos el proceso de integración profunda que se lleva a cabo, aquella importancia que existe en este proceso entre Guatemala y Honduras, por ejemplo, que podrían hacer variar sustantivamente estos resultados y sería interesante incluirlo, ¿verdad? Luego, por supuesto, están aquellos conflictos que se han dado a nivel comercial, a nivel mundial, que tienen cierto impacto en el comercio centroamericano, pero que propiamente la región y dado o atribuido a este proceso de integración económica ha mostrado cierta resiliencia ante estos eventos que han sucedido a nivel mundial, que sin duda impactan, pero impactan en una menor medida o escala, ¿verdad? Entonces, la sugerencia es justificar por qué solamente se toma este periodo de tiempo o ampliar este periodo para poder actualizar el índice y permitir ver esos cambios estructurales principalmente en estos periodos que están pendientes por incluir dentro del análisis, ¿verdad? Algo importante que vemos es que tiene la intención de ser regional, ¿verdad? Sin embargo, se limita a analizar la integración económica de cada uno de los países, lo cual ya nos da una diferencia importante en torno al Índice Regional de Integración Económica Centroamericana, IRIEC, al cual se hace referencia a lo largo del artículo y sobre todo se hacen aportes importantes, o sea, una reflexión crítica en torno a este IRIEC que se ha trabajado desde hace ya algunos años, ¿verdad?
Sin embargo, consideramos que dadas las diferencias que existen desde el abordaje metodológico, ambos índices no podrían compararse, pero sí podrían ser complementarios el uno del otro, ¿verdad? Aquí es importante resaltar, ¿verdad?, que a pesar de que existen diferencias metodológicas, se aprecian o se valoran esas reflexiones críticas que se hacen en torno a este índice, al IRIEC, y sobre todo, pues la intención del autor acá es constituir aportes de mejora para dicho índice, ¿verdad? Por lo tanto, se valoran estos aportes que se hacen para generar discusiones importantes y académicas a los aportes que probablemente el IRIEC ya ha dado, ¿verdad? Cabe resaltar que este índice pasó por un proceso de validación por parte de autoridades como el Banco Mundial, el BESIE, el BIDA, la CEPAL, el Consejo Monetario Centroamericano, entre otros centros de pensamiento, ¿verdad? Por lo que algunos de estos aportes que hace en torno a reflexión el artículo ya se han considerado, ¿verdad? Debido a que se debe un taller de validación para validar esta metodología, ¿verdad? Es importante sugerir también que el artículo podría decir las razones por las que se deja fuera del análisis, por ejemplo, a Belice y a República Dominicana, que forman parte del SICA, ¿verdad? Y podría ser muy importante ver los resultados que tienen estos dos países derivados de estas diferencias y convergencias que hay para estos países en el proceso de integración centroamericana. Así que podría ser otra situación a considerar. Y también se podría revisar el índice de integración para América Latina y el Caribe, el INTALC, ¿verdad? Ya que este pues toma en consideración un conjunto de indicadores económicos, sociales, ambientales, culturales, y entonces constituye una herramienta que también utiliza indicadores ponderados que miden este grado de integración, ¿verdad? Y lo hace para el Mercado Común del Sur, el Mercosur, para este sistema de integración económica centroamericana del SICA, para la Alianza del Pacífico, para el CARICOM, que es la Comunidad del Caribe, y para la Comunidad Andina. Así que es un indicador bastante integral que podría ser tomado en cuenta dentro de las referencias a las que hace alusión el estudio, ¿verdad? Así que algo que me gustaría o que me gusta mucho resaltar en este proceso del Call for Papers es que con esta mención honorífica vemos que este tipo de artículos y esfuerzos cumplen con la misión de la iniciativa, ¿verdad? Nos están aportando elementos para discutir y para fortalecer indicadores que probablemente ya se tienen, que ya han sido, que han sido un aporte dentro dentro del proceso de integración y pues continúan siendo un aporte para el proceso de integración económica centroamericana. El poder contar con índices que midan los beneficios que tiene, el avance que se tiene, abonan al trabajo que se hace en torno al proceso de integración, ¿verdad? Así que es importante este tipo de aportes, ¿verdad? Finalmente, yo sugiero al autor considerar dentro de su análisis incluir un mayor número de revisiones o referencias bibliográficas que permitan que su artículo científico cuente con ese sustento teórico tan importante dentro de la revisión y dentro de los aportes científicos que se quieren lograr, ¿verdad? Así que, dado que hay ya innumerables estudios en torno al proceso de integración, creo que es contrastar estos resultados dentro de los que ya se tienen propiamente del proceso de integración, robustecería este análisis que tiene y así poder delimitar conclusiones y sobre todo sugerencias más claras. Quiero en este espacio pues felicitar al autor por darnos elementos importantes de discusión, por ser un aporte importante dentro del proceso y sobre todo pues dar más insumos para esta discusión académica que se busca generar dentro de la iniciativa del Call for Papers, ¿verdad? Esperamos que Adolfo con este aporte pues también
sirva de inspiración para otros académicos, estudiantes y actores interesados en todo el proceso de integración para seguir mandando sus aportes, las ideas que tengan, lo que han venido trabajando a lo largo del tiempo y pues todos aquellos que están interesados en este proceso de integración de la región, pues que sigamos enviando artículos y contribuyendo con esta discusión académica, la formulación de nuevas propuestas que puedan brindar aportes frescos que son tan necesarios en esta discusión y en este proceso. Veo con satisfacción pues que la iniciativa Call for Papers ha cumplido en esta cuarta edición su propósito, ¿verdad? De brindar este espacio de aporte a la comunidad académica, un espacio de discusión de ideas desde distintas perspectivas, porque vemos que cada uno tiene un aporte distinto. Sobre todo en este caso vimos una crítica importante, aportes importantes y sobre todo que cada uno de estos documentos tiene un alto estándar de calidad, ¿verdad? Que han pasado por un proceso, por un concurso y finalmente demuestran esa calidad con la que han sido abordados. Así que felicito no solo a Adolfo Rocha, autor de este documento, sino a todos los que han sido entusiastas en participar en esta iniciativa y sobre todo en las ediciones anteriores y sobre todo aquellos que han sido reconocidos con un galardón dentro de esta iniciativa. Me gustaría indicarles que los próximos pasos, espero que les emocionen, ¿verdad? Estamos ya preparando una publicación de cada uno de estos artículos, un compendio de los artículos ganadores y galardonados con mención honorífica, que en las próximas semanas estaría siendo publicado en nuestras redes del CIECA, del SICA, del BESIE, y también esperamos contar con prontamente anunciar una nueva edición de esta importante iniciativa. Así que muchísimas gracias a todos por este espacio, por su tiempo y por estar pendientes del Call for Papers. Muchísimas gracias a nuestra comentarista, la jefa del Departamento de Investigación y Análisis de CIECA, Claudia García. Entonces, abrimos ya el espacio de chat. Si quieren participar, dejando sus consultas, sus preguntas, sus comentarios a nuestro autor o comentarista. Entonces, partimos con la primera para Adolfo. ¿Por qué fue que usted se decantó por esa selección de variables? Nos hacen la consulta y en el caso de la comentarista, ¿cuáles fueron los criterios de evaluación de algunos de los artículos de Call for Papers? Cedemos el micrófono a Adolfo para dar respuesta a la primera consulta. Como mencionaba en el marco teórico, la selección de variables es un aspecto hasta cierto punto subjetivo. Sin embargo, tiene que haber un balance entre representatividad del proceso y no sesgarlo. Es decir, no es conveniente tener, por ejemplo, 100 variables que midan un mismo aspecto que Yo creo que Adolfo tenía un problema técnico, me confirma Claudia, si no pasamos para darle tiempo mientras se recupera su conexión, le damos paso a Claudia con la respuesta. Gracias, Irene. Sí, yo también dejé de escuchar a Adolfo, así que mientras lo podemos tener de vuelta, comentarles que para esta selección de artículos tenemos dos fases, ¿verdad? En la primera fase evaluamos únicamente que se cumplan con las bases que ya están colocadas, ¿verdad? Que fueron publicadas, que se cumpla con todos estos aspectos básicos y digamos, los lineamientos que se dan dentro de ella. Luego, en la fase 2, que es donde ya evaluamos los criterios, aquí sí vamos a ir a evaluar criterios de originalidad, cuál es la innovación o el aporte que va a brindar este artículo, la validez y el sustento científico, que incluye el sustento de información, cuál ha sido la metodología de investigación utilizada y si da una respuesta a una problemática que ha sido planteada dentro de nuestras bases. Luego tenemos otro criterio de claridad y precisión en la redacción, ¿verdad? Es un elemento muy importante a evaluar cómo
se está presentando estas ideas y que tengan un hilo conductor dentro del mismo. Tenemos criterios como el aporte al estado del arte del conocimiento, ¿verdad? Cuál es el acervo científico, y por eso mencionaba yo ahí la importancia de poder revisar un poquito más de referencias e incluirlas dentro de este documento, y otros criterios como el cumplimiento de normas editoriales, que son muy claras dentro de las bases y son necesarias e importantes, sobre todo a la hora de presentar un artículo que debe condensarse en un número de páginas estipulado, y posteriormente nos ayuda en ese proceso de presentación en un compendio, ¿verdad? Entonces, espero haber aclarado por ahí estas dudas e inquietudes. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, todavía no hemos recuperado a Adolfo. Si llegan algunas consultas, con mucho gusto se las vamos a trasladar posteriormente. Y 2 años. Hola, Adolfo, no sé si nos escucha. Sí. Bienvenido, Adolfo. Los escucho. No hay problema, le dejamos de escuchar en su momento. Si gusta, procedemos a continuar con la respuesta a la consulta planteada, sin problema. Ok, creo que es por problemas de conexión. Está bien. Como les mencionaba, hay un problema en cuanto a la disponibilidad de los datos. En el caso de la inversión extranjera directa, existen dos diversas metodologías y cada país ha avanzado en mayor o menor medida en la adopción de estas metodologías. Mencionaba el principio de activos y pasivos en el caso de inversión extranjera directa en comparación con el principio direccional. Entonces, estas series no serían comparables. Es posible pasar de un principio a otro, pero esto requiere de una desagregación de los datos, que solo es posible, por ejemplo, en el caso del Banco de Costa Rica, que publica las estadísticas bajo los dos principios. Pero esto no es posible, por ejemplo, en Nicaragua, que a inicios de 2021 se comienza con un informe de inversión extranjera directa donde es posible identificar los orígenes. Entonces, este tipo de elementos, solo estoy mencionando el caso de la inversión extranjera directa, pero aplica para todas las variables, condiciona tanto la cantidad de variables como el periodo de tiempo analizado. Claramente, analizar un periodo de tiempo no es tan informativo como lo sería analizar un periodo de 20, 30 años, donde han ocurrido cambios importantes. Recientemente han ocurrido cambios o hitos que serían interesantes evaluar, pero al menos con la técnica de metodología de componentes principales hay una barrera. Entonces, por ejemplo, el documento que obtuvo el primer lugar habla de integración económica mediante la utilización de los IMAE, que son series disponibles. Entonces es una forma de saltarse esa barrera cuanto a los datos. Entonces básicamente esos son los criterios por los cuales se seleccionaron las variables. Bueno, muchísimas gracias a Adolfo y a Claudia por contestar estas preguntas de la primera ronda. Pasamos a la segunda ronda de consultas. En el caso de García, ¿cuáles serían las instituciones que han participado de esta iniciativa? Y un poquito si podrían comentar sobre la coordinación para el proceso de revisión, dado que ya nos compartieron los criterios de revisión. Y en el caso de Adolfo, que decía su criterio, la pandemia pudo haber afectado los resultados de estos índices que fueron observados y medidos en su trabajo, ¿verdad? Si las medidas de contención del COVID-19 pudiesen haber afectado. Sabemos que su periodo de análisis no abarca, ¿verdad?, ese periodo. Sin embargo, nos gustaría saber su opinión al respecto. Así que cedemos micrófono a Claudia García. Adelante, Claudia. Muchas gracias. Pues para quienes nos han seguido desde antes con la presentación de las iniciativas y los lanzamientos, pues contarles que esta iniciativa surge con 3 socios, ¿verdad? CIECA, el SICA y el BESIE, pues somos los organizadores
de dicha iniciativa, y en algunos años hemos contado con socios estratégicos que se unen, dada pues la importancia académica que tiene. En esta última edición contamos con el apoyo de la Universidad de Loyola, que nos ha brindado aportes importantes, sobre todo en materia de, al momento de hacer la revisión y la evaluación de estos documentos, pues, y también la Universidad de Chile en esta ocasión, que incluso también nos apoyó con premios, ¿verdad? Brindando becas a los primeros 3 lugares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esta distribución? Pues básicamente todos estamos reunidos periódicamente para ir dándole seguimiento a los documentos que se van recibiendo. Cuando ya tenemos estos documentos, pues los evaluamos, las 5 instituciones, vamos a evaluar cada uno de ellos, vamos a seleccionar quienes pasan a segunda fase, y conforme a ello también evaluamos estos documentos que pasan a segunda fase y evaluamos cada uno de los criterios y tenemos comentarios al respecto, ¿verdad? Entonces hacemos rondas de discusión hasta que llegamos a elaborar ese ranking de ganadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Vamos con Adolfo. Adelante. Como mencionaba, si bien no abarca el periodo de pandemia del artículo, sin embargo, se pueden hacer ciertas reflexiones en cuanto al impacto que puede tener en el índice. Evidentemente, las variables que alimentan el índice, dependiendo de su evolución, la información o los resultados obtenidos van a ser influenciados. En este sentido, por ejemplo, la parte de índice de intensidad y del comercio intrarregional sería una de las variables clave que serían afectadas o que fueron afectadas por la pandemia. En cuanto al impacto que tendría en el índice, bueno, quizás, de hecho, las ponderaciones cambiarían, ya que se trata de un shock que no es consistente con la evolución histórica, implica cambios abruptos. Esto en cualquier índice, sin importar la metodología, constituyen datos atípicos que tienen influencia en las conclusiones que podríamos generar en cuanto a los índices. Esto repercute tanto en quién es el que recibe el mayor impacto y por ende en los rankings. Sin embargo, cabe puntualizar que es necesario tener en cuenta estos posibles cambios bruscos, la complejidad de la economía. Sin embargo, la interpretación de los índices tienen que basarse en la evolución histórica, es que esto es un proceso. Y si bien es importante entender los efectos que tienen shocks de oferta como la pandemia, también es importante tener en cuenta que la evolución histórica o la tendencia que presente el índice de una u otra forma determinará si el proceso de integración va mejorando o va retrocediendo. Entonces, evidentemente tuvo un impacto. Lamentablemente por el periodo de tiempo no es posible ver cómo esto afecta. Sin embargo, en futuras mejoras, como se mencionaba, sería interesante evaluar estos efectos y otros, pues, que con el tema de la integración profunda pueden revelar cómo los países se benefician. Muchísimas gracias. Y acá tenemos una última pregunta para Adolfo. De acuerdo a su criterio, ¿qué significa el dato en relación a la dimensión de convergencia en cuanto al crecimiento económico y mercado financiero, que para el año 2016 sea 0? Nos manda saludos Norma Flores de la UNAM de Nicaragua, así que muchas gracias. Adelante, Adolfo. Adolfo, tenemos cerrado el micrófono, creo yo. Adelante. ¿Me escuchan? Perfectamente. Okay. Okay. En cuanto a
una de las partes en el proceso de construcción de un índice es la estandarización y normalización de las variables. Esto es para que sean comparables. Existen diversos criterios, voy a mencionar dos de ellos, la desviación estándar que utilizo en el artículo y la que utiliza el IRIE, que es la distancia entre los mejores y peores. Este método de normalización implica tomar el dato de la variable, restarle el valor mínimo y dividir esto entre el rango. El rango, el valor máximo, el valor mínimo, una medida de dispersión. Entonces, con esto se logra un puntaje entre 0 y 1. 1 indica un mejor desempeño y 0 un peor desempeño. Pero relativo a el desempeño del mejor y el desempeño del menor, tendiéndose, por ejemplo, en el caso del crecimiento económico, el mejor, el país que tenga el mayor crecimiento económico o nivel de PIB, y peor el que tenga análogamente el menor valor. Entonces, en el caso de Honduras y Nicaragua, en la tabla 2, el valor de 0 significa que en comparación a Panamá, que es el que tiene el valor de 1, estos países tienen una menor puntuación, que es la mínima puntuación que se les puede dar, ya que son países que tienen un crecimiento económico, un nivel de PIB menor, o el más bajo en comparación a Panamá, que es el que tiene el mayor nivel de PIB. Esta idea o esta lógica aplica tanto para el componente de empleos y precios, donde se pueden ver este indicador está formado por tasa de desempleo, salario mínimo por trabajador. Es decir, el país que tenga la mayor tasa de salario mínimo o la menor tasa de desempleo va a tener un valor de 1, y aquellos que se desempeñen peor en estas variables van a tener un valor de 0. Quienes se desempeñen en términos medios tendrán pues los valores entre 0 y 1, que se muestran en la tabla A1 y A2. Esto se traslada a los indicadores y se traslada posteriormente a las dimensiones. Muchas gracias y vamos con la última ronda de consultas. La primera, un poco las valoraciones de nuestra jefa del Departamento de Investigación y Análisis sobre los resultados que se obtuvieron. Y para Adolfo, ¿cuál ha sido, y si nos puede comentar un poco su experiencia de participar en esta iniciativa Call for Papers 2021? Adelante, licenciada. Gracias, muchas gracias. Pues durante las 4 iniciativas que hemos tenido, siempre hay bastante expectativa, hay bastante participación de parte de académicos centroamericanos, pero también lo importante es que hay participación de otros representantes de otros países, ¿verdad? En esta ocasión tuvimos de países como Argentina, Estados Unidos, algunos de España, así que de Chile, valoramos mucho la participación de otros interesados fuera de la región centroamericana, ¿verdad? Siempre tenemos representantes en Europa, representantes de América del Sur, hay participantes de México también, así que esto para nosotros es muy importante, tener esa proyección hacia afuera de la región para los aportes que nos puedan brindar en ese sentido, creo que son ampliamente valorados y consideramos que la participación siempre varía. Hemos hecho distintas pruebas, por así decirlo, en cuanto a las fechas ideales de lanzamiento y, digamos, en 2 oportunidades hemos hecho una ampliación de la fecha debido a que consideramos de que la pandemia ha tenido cierto impacto a todo nivel, ¿verdad? Así que estas han sido consideraciones especiales que hemos tenido derivado de algunos efectos que hemos observado sobre la pandemia y sobre lo que esto ha venido a causar en cambios en la forma de trabajo, en los tiempos disponibles. Así que atendiendo a esto también hemos sido un tanto flexibles en ese sentido. Así que pues en cada edición tenemos oportunidades de mejora. Creo que esto estará siendo considerado para la siguiente edición. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Vamos con Adolfo.
Bueno, en cuanto a cómo ha sido mi experiencia en cuanto a participar en estas iniciativas, han sido provechosas, puesto que si uno no se incursiona en el medio, pues entiendo que exista miedo, inseguridades, pero a las personas que nos escuchan, sobre todo a los jóvenes, les invito a que participen, que se arriesguen. La única forma de aprender es intentándolo, equivocándose sobre todo, y también les aconsejo que se aboquen a sus profesores, a personas que consideren ustedes que les puedan ayudar en cuanto a las ideas que tengan en mente, los proyectos de investigación que consideren que serían interesantes postularlos a estas iniciativas y obviamente invitarlos a que sigan participando a estas iniciativas, que sea año con año. Y en la región hay distintos certámenes de investigación, concursos académicos que pueden servir para recibir retroalimentación. Es importante escuchar, por ejemplo, lo que tienen que decir personas que hayan una larga trayectoria en estos temas y que claramente les va a ayudar muchísimo en cuanto a las perspectivas, mejorar aspectos tan importantes como la redacción, técnica de investigación, dudas que tengan. Todo eso va a ser un proceso, pero que es necesario ir involucrándose y tener familiaridad con el medio académico, con la rigurosidad que se pide. Y todo esto entiendo que al principio de temor, pero eso poco a poco se va superando. Así que los invito a que participen en la siguiente edición del Call for Papers. Muchísimas gracias, Adolfo. Previo a dar cierre a esta sesión y trasladar nuestro agradecimiento tanto a Adolfo como a Claudia por ilustrarnos sobre la iniciativa y también por una de las menciones honoríficas de esta edición de la iniciativa Call for Papers. Me gustaría cederle micrófono y cámara si quisieran trasladar algún mensaje final a nuestra audiencia previo al cierre. Adelante, Claudia. Bueno, muchas gracias. De verdad valoramos mucho el tiempo que hacen en participar en estas presentaciones. Consideramos que es importante que se den a conocer y se divulguen los resultados del Call for Papers, que se vayan conociendo estos aportes y sobre todo que se dé esta discusión justamente, ¿verdad? Con sus aportes, con sus preguntas. Consideramos que es muy importante y sobre todo nosotros tratamos de mantener un proceso bastante abierto, transparente, ¿verdad? En torno a cómo se realiza el Call for Papers. Así que agradecemos su interés, pero sobre todo los motivamos a que sigan pendientes de las iniciativas que se tienen. Muchas gracias y les deseo a todos una buena mañana. Muchas gracias. Adelante, Adolfo. Bueno, agradecer a quienes nos acompañaron de manera virtual, a ustedes por aportar a la dinámica de la discusión del documento. Para mí ha sido una excelente experiencia. Yo comentarios importantes que me ayudarán en otros intentos de investigación. Eso se valora, eso es una oportunidad muy valiosa. A quienes nos acompañan de manera virtual, les agradezco por su tiempo. Sé que en el ajetreo del día quizás hay muchas cosas por hacer y se valora mucho dedicar un tiempo a esta discusión académica. Los insto a que también sigan las próximas reuniones virtuales de las otras menciones honoríficas, otros documentos galardonados, que al final nos da una idea de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está discutiendo. Todas estas cosas nos afectan. Entonces es importante tener un conocimiento de qué es lo que se está diciendo en el medio. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nuevamente felicitamos a Adolfo por esta mención honorífica, la iniciativa Call for Papers y también a Claudia por liderar este trabajo, arduo trabajo que se ha desarrollado durante más de un año. Así que a ustedes les invitamos a seguir pendientes, seguiremos generando espacios de transferencia de este tipo de conocimiento orientado
a socializar sobre la integración regional centroamericana y todos los procesos asociados a esta. Como centro de estudios ha sido un placer acompañarles en esta actividad, en esta transmisión. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales y nuestra página web, y también a cada uno de los ganadores y menciones honoríficas. Realmente a través de CIECA les trasladamos nuestra más sincera felicitación. Muchas gracias y nos encontramos nuevamente en otro espacio. Gracias nuevamente y feliz día. Feliz día.